Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Nos da mucho gusto verlos en el Colegio Nacional. Soy Vicente Quirarte, miembro del Colegio Nacional. Nos da mucho gusto recibirlos, ver tanta gente joven, tanta gente entusiasta de Howard Phillips Lovecraft, quien, como ustedes saben, este año llega a sus 80 años de celebración de su natalicio. Esta actividad del Colegio Nacional es la primera de una serie que vamos a llevar a cabo a lo largo de todo el año para recordar una fecha tan importante. En octubre, la Universidad Nacional Autónoma de México tendrá su Festival de Literatura Fantástica dedicado a Lovecraft y a un gran cultivador mexicano de la literatura fantástica que fue Ignacio Padilla. En el instante de su muerte, ocurrida hace 80 años, Howard Phillips Lovecraft era conocido por escasos, aunque brillantes y lúcidos lectores, así como por la cofradía de discípulos que supo provocar y proteger. Él, que nunca tuvo más poder que el de su pluma, ejercería un hechizo de alcances inimaginables. Con el paso de los años, su figura fue creciendo hasta convertirse en un clásico, y tanto su vida como su obra han merecido la admiración y el reconocimiento de sucesivas generaciones. Murió a los 47 años, la misma edad de Fernando Pessoa y Alfred de Musset. Se cuestionan su estilo, sus reiteraciones, sus desenlaces previsibles. Logró acuñar un adjetivo del que pocos autores pueden vanagloriarse. Decimos Lovecraftiano para definir lo indefinible, para nombrar lo innombrable. Ya en el siglo XXI ha tenido lugar una nueva consagración. En su país natal, The Library of America, lo incluyó en 2005 en el catálogo de autores que integran el canon de la literatura en lengua inglesa, en una colección que se precia de preservar la mejor y más significativa escritura de Estados Unidos. Para su país de origen, Lovecraft es todavía el raro y el excéntrico al que la Academia Norteamericana y el Olimpo literario se niegan a admitir con todos sus honores en sus selectas filas. Marginalidad es motivo de admiración, particularmente entre los jóvenes. Otra ha sido la fortuna del escritor en nuestra lengua. En España, la Benemérita Editorial Valdemar, refugio de los devotos que saben que la oscuridad es otra luz, ha publicado en 2007 el segundo volumen de la narrativa completa de Lovecraft, preparada por José Antonio Molina Foix, en una edición crítica y prolijamente anotada, como no existe en la tierra natal del escritor. Tengo el gusto de que me acompañe en esta sesión un gran entusiasta de Howard Phillips Lovecraft, que es Roberto Coria. Roberto, Gracias. por favor. Gracias, querido Vicente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Muy amables. Me atrevo a decir que en el corazón de esta celebración se encuentra uno de los más devotos acólitos mexicanos de Lovecraft, que anda por ahí pululando como el fantasma de la ópera y se llama Eduardo Ruiz Aviñón, para quien pido también, por favor, un aplauso, por favor. Leal al adolescente que fue alguna vez, en su juventud descubrió a Edgar Allan Poe, a Jorge Luis Borges, a Adolfo Bioy Casares, entre muchísimos otros. Y de inmediato inició un romance que hizo con lo fantástico, con lo horrorífico, y que trasladó con gran energía a los escenarios teatrales. Desde hace más de 40 años, él y su compañía Teatro Gótico han dado poderosa vida a las pesadillas de nuestro homenajeado y sus discípulos.
A inicios de los años 70 dirigió una adaptación de Los perros de Tíndalos de Frank Belknap Long en la Casa del Lago de la UNAM con José Ángel García y con Nicolás Núñez. Poco tiempo después presentó una temprana versión de la Declaración de Randolph Carter con Alejandro Camacho. Posteriormente nos ofreció numerosos radioteatros para Radio UNAM y entre ellos se encuentran Los devoradores del espacio de Frank Belknap Long. En descargacultura.unam.mx, y conste que no es comercial, se pueden escuchar muchas de sus narraciones, entre ellas El barco blanco del maestro Lovecraft y una primera versión de la obra que vamos a ver en unos instantes más. En 2009, junto con Francisco de León, llevó a escena El invitado de Cthulhu en el Centro Cultural del Bosque. Por ello, a nombre de todos los devotos de Howard Phillips Lovecraft, que estoy seguro que somos todos los aquí presentes, gracias, querido Eduardo. Dominada por... colinas y estudiantes, la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, en Nueva Inglaterra, ofrece de inmediato los edificios que amaba la curiosidad intelectual de Lovecraft. En la biblioteca John Hay de la Universidad de Brown, a la que el joven Howard no pudo ingresar debido a la depresión en que cayó tras concluir el bachillerato, sus papeles se hallan actualmente custodiados con el mismo celo con que se guardaba bajo llave el pavoroso Necronomicon. Uno de los viejos edificios que sale de inmediato al paso es la Biblioteca del Ateneo, amada particularmente por Lovecraft porque era un sitio frecuentado por Edgar Allan Poe. Además de la admiración natural que le despertaba el maestro, Lovecraft opinaba, como él, en palabras de Baudelaire, que la mayor desgracia de su país consistía en no tener aristocracia de raza, atendido, según decía, que en todo pueblo que carece de ella no puede menos de corromperse el culto de lo bello, disminuir y desaparecer. Inglaterra ha tenido la afortunada idea de honrar a Sir Arthur Conan Doyle no con una estatua suya, sino mediante una escultura a su creación más memorable. En Edimburgo primero y más recientemente en Londres, a la salida de la estación Baker Street, sendas esculturas de Sherlock Holmes lo ponen otra vez en la calle, su coto de caza predilecto. En Providence no hay, por fortuna, para recordar a Lovecraft, una escultura de las criaturas abominables y amorfas nacidas de su imaginación. En cambio, la ciudad ha tenido el buen gusto de colocar en un prado a las afueras de la biblioteca una placa donde figura la célebre silueta ya icónica que representa el perfil del escritor y cuyo origen fue tan humilde como pasajero. La mandó a hacer junto con las de sus amigos que lo acompañaban en el parque de diversiones de Coney Island. Auspiciada por la ciudad de Providence, la Universidad de Brown y los amigos de Lovecraft, la placa conmemorativa fue instalada el 20 de abril de 1990, centenario del nacimiento del escritor, y rinde homenaje a su amor a la ciudad en unas estrofas suyas dedicadas a ella, que dice más o menos así en nuestra lengua. El poema lleva por título Background. Nunca puedo atarme a crudas cosas nuevas, pues vi la primera luz en un pueblo antiguo, desde cuyas ventanas innumerables techos descendían hacia una curiosa bahía rica en visiones, calles con labrados portales donde el sol ilumina viejos abanicos y pequeñas cortinas, y agujas georgianas rematadas por oro
en las veletas. Al igual que los grandes solitarios que no encuentran en una pareja convencional la correspondencia para su sed de vida, Providence devolvió a Howard con creces sus caminatas y retornos, su anclaje en calles y edificios que le recordaban tiempos mejores, acaso míticos e imposibles. Aquí fue feliz, porque aquí decidió descubrir su máquina del tiempo. No inventar, sino descubrir. Quiso encontrar un país de nunca jamás, en tierras y tiempos donde se adoraba casi exclusivamente al becerro de oro. ¿Para qué hacer infiernos en este paraíso? Tal vez para apreciar mejor lo que destruimos. Los monstruos de Lovecraft tienen nombre y rostro, pero en una de las múltiples lecturas que su obra permite, esas entidades que amenazan a la especie humana y le reclaman su lugar en el planeta que llamamos la Tierra, son las guerras, los huracanes, los tsunami, la peste negra aparecida en el siglo XX, contra la cual no hay cura y que convierte en realidad algunas de las metáforas más fuertes y amenazadoras del horror de Dunwich. El mejor personaje de Lovecraft es el lector de Lovecraft. Mejor si es joven y cree en que el miedo en la página es una forma de purificación. Naturalmente, nunca aman ni tienen una pareja sentimental, porque como bien dice Houellebecq, en el universo de Lovecraft, la crueldad no es un refinamiento intelectual, es una pulsión bestial que se asocia a la perfección con la más lóbrega estupidez. Y los individuos corteses, refinados, de maneras delicadas, son las víctimas ideales. Roberto. En el volumen de historias de Lovecraft preparados por Joyce Carol Oates, brilla el fragmento indeleble de una carta del maestro, que es la mejor despedida para la ciudad de sus sueños. Lo que vivió con sus ojos cerrados y aquellos que conjuró con más frecuencia en ese país de sombras largas llamado Vigilia. Y lo leo. Para todos los intentos y propósitos soy y por naturaleza más aislado que la humanidad, que el propio Nathaniel Hawthorne, quien negaba solitario en medio de las mutiladas. La gente de un lugar no me importa en lo absoluto, sino lo componente del paisaje en general y el escenario. Mi vida se encuentra no entre la gente, sino en escenas. Más mis afectos locales no son personales, sino topográficos y arquitectónicos. Lo mío es Nueva Inglaterra, de una forma o de otra. Providence es parte de mí. Yo soy Providence. Bueno, vamos a leer a continuación un fragmento de la obra en la que estamos trabajando, Morir en Azcapotzalco. Con tal motivo, es una obra que está en progreso, vamos a leer solo el primer acto. Cuando digo vamos, me refiero a Elena de Haro, que me ha acompañado en múltiples aventuras y por lo cual le agradezco que esté con nosotros, y por supuesto la presencia del actor Sergio Rued, quien tiene que irse para dar la función de La Confesión del Caníbal, una obra extraordinaria donde él es actor y autor, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Está actualmente en el Foro Marlowe. Por favor, no se la pierdan, no se van a arrepentir. Es una obra de una gran intensidad, de una gran fuerza. Escena primera. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far.
Casa en Azcapotzalco, un día de julio de 1950. Por la ventana se mira cómo comienza a llover, arrecia la tempestad acompañada por truenos. La habitación tiene una mesa que funciona para comer y para trabajar, un sillón para lectura, unas sillas. Entran intempestivamente en la casa Robert Barlow y Joan Vollmer Adams, empapados y ella con estridentes carcajadas. La risa es el mejor compañero de la lluvia, ¿no es verdad? Mojarse cuando se llega a casa es la mejor manera de mojarse. Joan mirando alrededor. Así que aquí vives, Robert, lejos de todo. Esto casi no es México. Es una forma de ver y de decirlo. Joan sin dejar de recorrer todo con la mirada. Me gusta tu refugio. Es muy tú. Hasta es difícil pronunciarlo. ¿Qué? Azcapotzalco. Pero déjame traerte algo para que te seques. Sale y vuelve con una toalla y una bata. Aquí no hay ropa de mujer, pero con esa toalla y esta bata estarás bien. Lo urgente es que te quites esa ropa mojada. Pasa al baño, si quieres. ¿Y qué pasa si no quiero? No, sé que contigo, por desgracia, no corro ningún peligro. Primor, por una vez en tu vida, sé seria. Está bien, está bien. Sale. Mientras ella se cambia, Barlow ordena algunos papeles en su mesa y se dirige a la estufa donde pone agua a calentar. Sale Joan. Convendrás en que tomamos de más, Robert, aunque tú casi no tomes. No, casi no. Como me decía mi maestro, yo soy borracho natural. Toma este té caliente, te va a hacer bien. Por lo menos te va a quitar el frío. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar con esa ropa mojada? Toda la ropa que podía ponerme está sucia, Joan, pero así estoy bien. De ninguna manera. Todos coludos o todos rabones. La niña Joan bien sequita y el dueño de la casa bien mojado. Déjame. Le quita la camisa. De verdad que eres flaquito, Robert. Tengo la misma constitución de cuando era niño. Por eso pareces niño. Tú nunca vas a envejecer. Como dicen en esta tierra, caballo chiquito, siempre bonito. Espéreme tantito, joven, como también se dice aquí. Entra en la recámara y sale con una cobija. La pone encima de Robert. Ahora sí estamos parejos. Como se dice también en esta tierra, jodidos, pero contentos. Gracias por el té. Pero ¿no tienes algo más fuerte, más rasposo? Digamos, un tequila. Eso te lo debo, amiga. Sé que es una de las cobijas que mejor blindan el cuerpo y, por supuesto, el alma. Robert, ¿por qué viniste a México? La historia es larga, pero también corta. Vine porque aquí todo es posible. No me importa conocer la historia larga. No tenemos nada que hacer y la lluvia es compañera de muchas cosas. Sí, gracias a la lluvia, Stevenson escribió o contó a sus hijos La Isla del Tesoro. No, yo me refería a otras cosas más terrenas. Pero como te decía, conmigo no corres peligro. Apuesto por los excesos, pero todavía no me da por quitar malos hábitos. Ay, qué muchacha. ¿Quién dijo que mis preferencias sexuales son malos hábitos? ¿Y tú? Bueno, ustedes, tú y tu marido, ¿cuándo y por qué vinieron a México? William Burroughs y yo llegamos a este oasis en busca de la libertad que en alguna época tuvimos en Estados Unidos. Como repite William, en Princeton todo era comunismo. Ahora serlo te vuelve automáticamente un sospechoso, un apestado. Imagina
que en este país maravilloso y trágico, México, hubo un gobernador, Felipe Carrillo Puerto, que firmaba sus documentos con tinta roja y el libro de lectura para la escuela nocturna, en el periodo de Lázaro Cárdenas, contenía líneas como: no todos tenemos casa, no todos tenemos pan. O sea, nada parecido a Dick, Jane y Spot y todas esas arandajas que nos enseñan en la escuela elemental. Lo peor de todo es que te obligan a aprender de memoria y como artículo de fe, mentiras biológicas como: ese oso se asea. Puedo decirte que vine a México por la magia verdadera y natural que tiene la cultura de los antiguos mexicanos. Y ese primer viaje a México tuvo lugar precisamente a la muerte de mi maestro. ¿Quién es ese maestro del que hablas con tanta veneración? Howard Philip Lovecraft. Lovecraft. Nunca oí de él. ¿Era famoso? Famoso no es la palabra precisa, era conocido por unos cuantos, eso sí, entusiastas y devotos lectores. Yo le escribí la primera de muchas cartas cuando tenía 11 años. 11 años. ¿Y qué pensó al recibir la carta de un niño? Por supuesto, le oculté mi edad verdadera. Además, no era la carta de un niño. Tú y yo, lo puedo asegurar, Joan, nunca fuimos niños. Ahora podemos darnos el lujo de serlo. En eso tienes razón. ¿Y por qué admirabas tanto al que llamas tu maestro? Lovecraft era un escritor diferente. Imagina que su ensayo, El horror sobrenatural en la literatura, comienza diciendo: el miedo es la más antigua de las emociones humanas. Luego entonces era escritor y de cuentos de fantasmas. Por favor, Robert, tú eres un escritor serio, el mejor etnohistoriador de México, eso nos han dicho. Lovecraft era distinto y su luz va a brillar mejor con el paso de los años. Las fantasías que escribió se han convertido en modelos. Fue más que un escritor de historias. Tuvo la integridad para ignorar este tiempo de máquinas y dólares. Tuvo el valor para estudiar y pensar y conversar y escribir de acuerdo con las profundas tradiciones de una época más ordenada. Su familiaridad con la astronomía, la historia y la literatura, así como sus otros innumerables intereses, lo hacen un civilizador entre bárbaros, un Quetzalcóatl de closet, un encapsulado Agnatón. Pero el viento sobre la hierba no puede ser llevado dentro de la casa. Robert, estás inspirado. ¿El viento sobre la hierba? Sí, fue el título que escogí para las palabras a la memoria de Lovecraft. Imagina la escena. Las comencé a escribir a las puertas de una cantina, mientras sonaba en un radio La Virgen de la Macarena y los cargadores consumían cerveza tras cerveza después de la larga y dura jornada diaria. Como dice William, la Ciudad de México es una terminal del viaje en el tiempo, una sala de espera donde puedes tomar un trago rápido mientras te llega el tren. Por eso digo que aquí todo es posible. ¿Quieres oír una historia imposible? Venga, como te dije, tenemos todo el tiempo. Imaginemos la siguiente historia. Gracias a la contribución económica de los amigos y admiradores de Lovecraft, a principios del año 1937, el paciente es trasladado de Providence al mejor hospital de Nueva York. Tras una larga y complicada operación, se controla la enfermedad que le devoraba el estómago. Para restablecerse,
acepta una vez más la hospitalidad de mi familia, en DeLand, Florida. ¿Has estado alguna vez ahí, Joan? Sí, por supuesto. Es como otro mundo, con su clima tropical y sus pantanos, su vegetación lujuriosa, sus cocodrilos. Las caminatas por los deslumbrantes alrededores lo hacen recuperar paulatinamente fuerzas, gracias a que Barlow, perdón por el uso de la tercera persona, eso hace más verosímil mi relato, se ofrece a pasar en máquina su barroca y profusa caligrafía. Y el maestro vuelve con renovados ánimos a la escritura. Esa forma casi paradisiaca de existencia se interrumpe cuando se exacerban las relaciones de por sí difíciles de Barlow con su familia. Los amigos deciden buscar otras perspectivas. No obstante, la inicial resistencia de Lovecraft cruzan la frontera hacia México. En la capital se alojan en el Hotel Genève, en la calle Londres de la colonia Juárez, semejante en su atmósfera al Hotel Biltmore en Providence. Un día, mientras desayunan, Barlow recibe un telegrama. El fallecimiento de una tía lo deja como heredero de una fortuna considerable. Aunque ambos amigos han visto varias casas descubiertas por Lovecraft en sus caminatas por la colonia Juárez, que le evocaban las de su ciudad natal, Barlow decide llevar a cabo otra empresa que lo conduzca con su maestro a un escenario urbano aún más anclado en el pretérito. En la calzada Azcapotzalco se extasían ante las mansardas, los portales, los jardines bien cuidados de las casas que a principios del siglo XX fueron construidas como quintas de verano en la colonia entonces llamada El Imparcial. Encuentran la que más agrada a Lovecraft. Por fortuna, está en venta y Barlow puede pagarla de contado. Lovecraft vive su etapa más plena. Se hace cliente habitual de la Lagunilla y puebla la casa con antigüedades. Los salvajes mestizos no resultan serlo tanto como lo había notado implacablemente en relatos como Horror en Red Hook o La transición de Juan Romero. El monto de la herencia percibida por Barlow les permite darse el lujo de establecer una editorial que se llamará en español La Casa Editada. En homenaje al relato de Lovecraft, The Shunt House, tan querido por Barlow, la nueva editorial está consagrada a la literatura fantástica y recibe manuscritos de diversas partes del mundo que están intentando llevar el género a mayores alturas. Lovecraft aprende español para leer en su idioma original el relato El Aleph, de un argentino llamado Jorge Luis Borges, que en opinión de Barlow guarda semejanza con Los perros de Tíndalos, de Frank Belknap Long. En la buhardilla más elevada de la casa, Lovecraft escribe sus mejores historias. Desde su ventana puede mirar el campanario de la parroquia de los apóstoles Felipe y Santiago y evocar la atrayente leyenda de que la hormiga, en ella representada, llegará un día a la cima del campanario para dar fe del fin del mundo. Da inicio a una novela que llevará por título La hormiga de Azcapotzalco. La verdadera historia no fue así, pero pudo serlo. Vive esa historia, Robert. Escríbela. No, Joan, ahora ando en otra cosa. Ahora me dedico a otras criaturas más verdaderas. Ahora estudio a los hombres. Sin embargo, no estoy alejado de los monstruos. Mientras más estudio el códice Azcatitlán, más me doy cuenta
de que las antiguas culturas no inventaron todo lo que nos legaron. Por ejemplo, el glifo que representa la cueva, Ostlot, es un monstruo con la boca abierta. No me digas que vas a creer en esas patrañas y vas a tratar de convencer a otros de que son ciertas. No busco convencer a nadie, pero siempre recuerdo las palabras de Frank Belknap Long, también del círculo de Lovecraft, cuando decía: no creo que la imaginación de los pueblos primitivos sea capaz de crear por sí sola castillos en el aire. Es absurdo pensar que los egipcios crearon sus dioses monstruosos a partir de la mera observación del reino animal. Esos dioses con forma de cocodrilo, aquellos con cabeza de gato o las divinidades de orejas de murciélago, son entes más extraños y envilecidos que cualquier otra cosa que podamos encontrar en el mundo moderno. Sería verdaderamente monstruoso. Por ejemplo, que una escultura como la Coatlicue, que William y yo observamos fascinados en el Museo Nacional, cobrara vida. ¿Sabes, Robert? No deja de llover. Estamos solos aquí en tu casa. La conversación es maravillosa. La lluvia, como dicen aquí, la chingada lluvia, no nos deja ir por una botella de tequila. Entonces, necesito de otro conjuro. ¿Otro conjuro? Ya que no tienes algo transparente para acelerar el alma, te voy a presentar a mi hada mágica. Saca un frasco pequeño, lo extiende a Barlow, que lo mira atentamente. Bencedrina. Así es, Robert. Bencedrina. William me la presentó y desde entonces... ¿Desde entonces? Desde entonces me he convertido en su adicta. Abre el frasco y se echa a la boca varias pastillas. Tienes que probarla. Es lo que toman los choferes de trailers para taladrar la noche. Les quita el sueño y los dota de una energía sobrehumana. ¿Cómo crees que aguantábamos toda la noche en pie en Barnard College? Éramos jóvenes, éramos inquietos, mucho más que ahora, pero eso no bastaba. El chocho mueve al mundo. Y quien diga lo contrario es un miserable mentiroso. Las puertas de la percepción. Esas de las que habló William Blake cuando dijo que quien las traspasara vería las cosas como en verdad son. Ver el mundo en un grano de arena. La eternidad en la palma de tu mano. Eso me gusta de la gente culta, que de todo hace eco, que hace de lo mugroso joyería y al revés. No precisamente, querida Joan, pero se hace la lucha. Y ya que me has hablado tanto de tu maestro, ¿tienes una foto de él? Claro. Siempre me acompaña. La toma de la mesa de junto y se le extiende a Joan. Aquí estoy con él, en una de las visitas que nos hizo. Joan mira atentamente. Es curioso. Se parece a mi marido. Tiene la misma forma de su rostro. Cuando William llegue a la edad que tu maestro tiene en esta foto, será igual que él. ¿En verdad? En verdad. Son a su modo 2 hechiceros. 2 hechiceros. Aunque se valgan de diferentes clases de conjuros. There was a boy, a very gracias, querido. strange, very far, over land. Ya se va a cerrar la parte. Exacto. Hace bien. Bueno, muchas gracias, querida Elena, muchas gracias, Sergio Rued. Por favor, no se pierdan el espléndido trabajo que hace Sergio Rued en La confesión del caníbal.
en este momento se va a salvar a la patria. Esta obra que estamos trabajando y que está siendo dirigida por el maestro Eduardo Ruiz Aviñón, cuando digo estamos, no es un plural hipócrita, porque así hemos trabajado todas las obras. Hacemos lecturas con los actores hacen acotaciones, el director, por supuesto, va estableciendo la dramaturgia, y ha sido un trabajo sumamente enriquecedor y formativo. La obra, de la cual ustedes vieron un esbozo primero, se centra en la amistad entre el escritor Howard Phillips Lovecraft y Robert Hayward Barlow, que da principio con la comunicación epistolar que establecen cuando el segundo apenas tiene 11 años de edad. Precoz y multidisciplinario, director de antropología en el Mexico City College en el momento de su muerte por voluntad propia en enero de 1951 en su casa de Azcapotzalco, Barlow llegó a ser un distinguido especialista en la cultura de los antiguos mexicanos. De modo paralelo, se desarrolla la historia, igualmente ocurrida en México, que describe la relación entre William Burroughs y su esposa, Joan Vollmer Adams. Figura eminente de la generación Beat, Joan fue una activista notable desde su estancia en Barnard College. Compartió habitaciones con Eddie Parker, quien sería esposa de Jack Kerouac. Joan fue muerta por un disparo accidental de su esposo el 6 de septiembre de 1951. La obra pretende presentar diversos aspectos del amor y la amistad, así como el conjuro de monstruos, ya sea a través de la imaginación, ya con la intervención de paraísos artificiales. En principio, la obra tiene 5 personajes: Lovecraft, Robert Barlow, el teniente coronel Antonio Hernández Castañeda, secretario particular de Barlow, William Burroughs y su esposa. La idea es que Lovecraft y Burroughs sean representados por un mismo actor, por el parecido físico que tenían ambos. Un parecido físico que, como tratamos de examinar en la obra, va más allá de la mera apariencia. Robert Barlow es uno de los mexicanos por elección más notables y enigmáticos que han pisado nuestro domicilio. Su estancia en México es una de las más secretas en los anales del exilio de estadounidenses en nuestro país. A la muerte de Lovecraft en 1937, se trasladó a San Francisco y posteriormente a México para centrarse en estudios de arqueología mesoamericana. De ella aprendió en pocos años lo que a otros les lleva toda una vida, hasta convertirse en autoridad y referencia obligada. Así lo describe Lovecraft en una carta. Mi joven anfitrión es un verdadero y brillante niño de solo 16 años, pero inmensamente maduro para su edad. Es el hijo de un coronel retirado a causa de su precaria salud y que ahora se encuentra de viaje por el norte. Un hermano mayor, también ausente, es un activo oficial del ejército. El joven Barlow es extremadamente versátil: escritor, pintor, escultor en barro, jardinero, bibliófilo y otras habilidades, a pesar de tener en contra su mala vista. En el otoño próximo, piensa ir al norte a una sesión con expertos ocultistas que le han prometido cierta cura. Su descripción personal del joven Barlow es aún más prolija y detallada en esta otra epístola dirigida a Helen Sully. Nunca antes en el curso de mi vida he visto un niño más versátil. Es escritor, pintor, escultor, impresor, pianista, diseñador, fabricante y manejador de marionetas, arquitecto del paisaje, campeón de tenis, experto en ajedrez, encuadernador, bibliófilo, coleccionista de manuscritos y Dios sabe qué tantas otras cosas. Deberías ver el bajorrelieve de uno de mis monstruos ficticios, Tulu, que está haciendo con simple barro de Florida. Eso y la estatuilla de Gensha, la diosa elefante, prototipo de la Cagnar de Belknap, que está haciendo para un amable, excéntrico y viejo amigo de Búfalo,
La historia, más extraordinaria que la realidad, vuelve a Barlow mexicano. Aquí decidió vivir y morir. Las notas aparecidas en los periódicos mexicanos vuelven su fallecimiento tan enigmático como el de Robert Blake y otros jóvenes que se enfrentan al misterio prohibido en varias de las mejores historias de Lovecraft. El fin del año 1950 fue uno de los más rojos en la historia de una acotada pero creciente Ciudad de México. La caricatura de Excelsior del 1 de enero de 1951 representaba a un mundo que enfrenta el nuevo día con una bolsa de agua y un insufrible dolor de cabeza. En su sección dedicada a dar fe de las tragedias cotidianas, el periódico publicaba la estadística de 2.100 homicidios y 3.950 accidentes de tránsito en 1950, así como su alarma creciente ante el número de asaltos en las colonias Buenos Aires, Peralvillo y Santa Anita. En contraste, una noticia donde se hablaba de que en Pasadena, California, ganaba el trofeo internacional Torneo de las Rosas el carro alegórico llamado El gozo de vivir en México. En la Hemeroteca Nacional, en su página 17 del jueves 4 de enero de 1951, el periódico Excelsior encabeza: murió envenenado con barbitúricos. La nota aparece enfatizada con lápiz por un alguien que, como en un cuento de Lovecraft, se adelantó a buscar datos sobre Barlow. Dice así: Elena, el estadounidense Robert Hayward Barlow, de 37 años de edad, jefe del Departamento de Antropología del Mexico City College, murió a consecuencia de la gran cantidad de barbitúricos que ingirió. No se sabe si su fallecimiento fue resultado de un accidente. Solía tomar somníferos todas las noches, o si fue intencional. El cadáver fue encontrado a avanzada hora del martes en la casa de Barlow, situada en la calle de Santander 37, Azcapotzalco. Dejó un recado escrito en maya donde explica lo siguiente: Eduardo, quiero dormir, a nadie quiero ver. Robert padecía una enfermedad que le impedía dormir, por lo que se veía precisado a tomar barbitúricos. Además, tenía problemas morales ya que su familia vivía en Florida, Estados Unidos. Fue visto por última vez el sábado pasado, en que citó a sus 3 empleados para el martes a las 6 horas. Cuando se presentaron y llamaron a la puerta, no obtuvieron respuesta. Entraron en sospechas y llamaron a las autoridades. Junto a la cama fue encontrado un frasco vacío de secosonales. Por su parte, la nota del Universal de ese mismo día abunda en otros detalles. En forma misteriosa murió un antropólogo. Declaró en relación a este caso el teniente coronel del ejército Antonio Hernández Castañeda, de 37 años de edad, y que fue secretario particular del antropólogo. Afirmó el teniente Hernández que Hayward estaba desesperado de la vida por el hecho de hallarse distanciado de sus parientes y por su situación económica un tanto difícil, y por no contar con la atención de sus empleados, quienes hacían poco aprecio de las observaciones que les hacía para la realización de sus trabajos de orden científico. La policía encontró el cadáver boca arriba, apreciándose manchas equimóticas y cianóticas. Ambas notas proporcionan elementos para integrar un relato en el estilo del mejor Lovecraft, pero la realidad supera a la fantasía. Barlow pertenece a la estirpe de intelectuales que, como Catherine Ann Porter en el propio Azcapotzalco, D.H. Lawrence en la laguna de Chapala, Luis Cernuda en Coyoacán o Malcolm Lowry en Cuernavaca y Oaxaca, encuentran al mismo tiempo el paraíso y el infierno, su forma de vivir plenamente sobre el mundo. Barlow amaba el sol, y una fotografía, desnudo de la cintura para arriba, lo muestra relajado y alegre, con la constitución y el rostro infantiles que nunca lo abandonaron.
Es una fotografía, se nos dice, tomada en Azcapotzalco, ese antiguo reino indígena donde estableció su morada. ¿Existe todavía la casa donde murió Barlow en el número 37 de la calle Santander? ¿Por qué no colocar una placa alusiva en el sitio, en una ciudad y en un país que son cómplices mayores de los olvidos? La mayor parte de los relatos de Barlow pueden considerarse borradores. Sin embargo, como pertenecen al estilo inconfundible del círculo de Lovecraft, aportan elementos valiosos para los devotos de esa mitología. Mención particular merece su relato donde Barlow, fiel al espíritu juguetón de la cofradía, transforma los nombres de sus amigos. La joya de la corona es sin duda El Océano Nocturno, escrito íntegramente, de acuerdo con los eruditos, por Robert Barlow. Se trata de un texto que rinde homenaje a esa criatura viva que puede convertir en amenaza para los más sensibles. Así ocurre en esa vasta sinfonía de horror cósmico llamada El Wendigo, nacida de la imaginación de Algernon Blackwell. Igualmente, Barlow logra por instantes aproximarse al poema en prosa, en sus descripciones y contemplaciones del mar, tal como lo hizo el primer Lovecraft y antes que él, su maestro Lord Dunsany. El lugar donde transcurren los hechos, Elliston Beach, es naturalmente un sitio inventado, y el personaje, un pintor que recuerda al de Lovecraft en el modelo de Pickman, alejado del mundo y solo fiel a sus pensamientos y su soledad. Nada sucede y todo pasa. El gran personaje es el mar, donde sueña el gran Cthulhu, aunque nunca se le mencione. La amistad del Lovecraft maduro y el adolescente Barlow evoca en más de un sentido la de Verlaine y Rimbaud. Es cierto que Barlow era homosexual, aunque no debe haber sido ese el motivo de su adhesión a Lovecraft, para quien el sexo, que no aparece en ninguna de sus historias, era en su vida personal más motivo de horror que de satisfacción. Ninguna de las cartas de Lovecraft a Barlow permite vislumbrar un vínculo erótico. Aunque existiera entre ellos una homosexualidad latente, su relación era más de padre a hijo. Las primeras cartas dan inicio con un formal "Dear Mr. Barlow". Cuando el tiempo pasa y la confianza y el afecto crecen, Lovecraft se refiere a Barlow como son, hijo, y se despide firmando alguna de sus cartas como grandpa, abuelo. El paralelo de Barlow con Rimbaud puede establecerse igualmente por su precocidad, su pasión inicial por la literatura y su cambio radical de actividad. Barlow abandona el cultivo de la literatura fantástica, que no la poesía, para concentrarse en el estudio del náhuatl y la cultura de los antiguos mexicanos. Se convierte en pionero y figura imprescindible. Culmina su carrera de antropólogo a la edad en que otros la comienzan, y a pesar de su breve existencia, sus estudios abarcan 7 tomos. Para la cofradía reunida alrededor de Lovecraft, la etimología de los nombres y sus transformaciones fue uno de los juegos de ingenio que más prolíficamente practicaron. En la vida de Robert Hayward Barlow laten misterios estimulantes que dan comienzo justamente con el nombre. Barlow se llama el vampiro en la aterradora novela Salem Slot de Stephen King. Barlow, con E final, es la población más septentrional de Alaska, donde se vive un mes de permanentes tinieblas, escenario ideal para la película 30 días de noche. La banda de vampiros que allí se instala encuentra su mejor coto de caza y al amparo de las tinieblas ejerce plenamente sus poderes. El nombre es el arquetipo de la cosa, escribió Jorge Luis Borges, uno de los mejores indirectos y contestatarios discípulos de Lovecraft. A continuación, escucharemos algunos fragmentos del cuento El intruso en voz del maravilloso Guillermo Henry y posteriormente la declaración de Randolph Carter escrita por el maestro H.P. Lovecraft. Vale la pena decir
que uno de los hijos literarios del escritor, porque nunca los tuvo en el mundo carnal, es precisamente Randolph Carter, en quien podemos encontrar muchos rasgos de su creador. Fue su personaje más recurrente. Muchos aseguran, de hecho, que era su alter ego. Y fue el epicentro de los llamados, de los cuentos, que conforman su llamado ciclo de los sueños. Está presente en persona o a través de alusiones en 7 ocasiones. La primera de ellas, la Declaración de Randolph Carter, escrita en 1919, pero publicada en la revista The Vagrant en mayo de 1920. El Innombrable, un cuento de 1925, aparecido en la revista Weird Tales en junio del mismo año. También lo pueden encontrar como Lo Indescriptible. La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, escrito entre 1926 y 1927, una novela publicada de manera póstuma por la editorial Arkham House en el año de 1943. Está presente en La llave de plata, de 1926, un cuento publicado en la edición de 1929 de la revista Weird Tales. El caso de Charles Dexter Ward, en 1927, una novela corta publicada, también de forma póstuma, en entregas en el año de 1941 por la revista Weird Tales. A través de las puertas de la llave de plata, en 1933, escrito en colaboración con Edgar Hoffman Price y publicado en la edición de 1934 de Weird Tales, y finalmente en Reliquia de un mundo olvidado. La pueden encontrar como Más allá de los eones, un texto de 1933 en coautoría con la escritora Hazel Heath y aparecido en Weird Tales en abril de 1935. Creo, Guillermo. Pues entonces vamos a ver este. ¿Tú quieres que me baje? Sí. Gracias. Gracias, Manu. Esa noche soñó el varón multitud de horrores, y todos los guerreros invitados sufrieron pesadillas de sombras, brujas, demonios y gusanos de ataúdes. Kate, desdichado aquel a quien los recuerdos de su infancia solo le producen miedo y tristeza. Infeliz aquel que rememora horas de soledad en grandes y tétricas estancias con cortinas oscuras y enloquecedoras hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en negros bosques de grotescos, gigantescos y frondosos árboles que agitan en silencio sus retorcidas ramas en el aire. Tal es lo que los dioses me otorgaron a mí: el ofuscado, el consternado, el infecundo, el destrozado. Y no obstante me siento extrañamente alegre y me aferro con desesperación a esos marchitos recuerdos cuando mi mente amenaza con atrapar al otro. Ignoro dónde nací,
excepto que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y altos techos, donde el ojo solo alcanza a ver telarañas y sombras. Las piedras de los ruinosos corredores parecían siempre espantosamente húmedas, y un execrable hedor lo impregnaba todo, como el de cadáveres apilados durante generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que empleaba velas para alumbrarme, y me demoraba mirándolas en busca de algún consuelo. No había sol afuera, ya que aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la única cúspide de la torre accesible. Era una torre negra que descollaba sobre los árboles hasta el desconocido cielo exterior, pero se hallaba parcialmente en ruinas y no podía llegarse a ella sino a través de un imposible ascenso por la pared vertical, piedra a piedra. Debí de vivir largos años en este lugar, pero no soy capaz de precisar cuánto tiempo. Alguien debió de atenderme, aunque no puedo recordar a nadie que no sea yo mismo, ni nada aparte de las ratas, los murciélagos y las arañas. Una vez intenté escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se iban haciendo más oscuras y el aire se cubría de funestos presagios, por lo que decidí volver corriendo frenético antes de perderme en un laberinto de nocturnal silencio. Así que durante interminables crepúsculos soñé y esperé, aunque no sabía exactamente el objeto de mi espera. En medio de aquella sombría soledad, el ansia de luz se volvió tan frenético que no pude aguardar más y alcé suplicante las manos hacia la solitaria torre negra en ruinas que se remontaba más allá del desconocido cielo exterior. Al fin me decidí a escalar esa torre, aun a riesgo de caer, ya que prefería vislumbrar el cielo antes que vivir sin haber conocido jamás la luz del día. En el húmedo crepúsculo ascendí por las vetustas y gastadas escaleras hasta llegar al punto donde terminaban, y a partir de ahí me aferré a pequeños asideros que conducían hacia arriba. Espantoso y terrible era aquel cilindro de piedra, una roca negra, ruinosa y desolada, siniestra guarida de murciélagos sobresaltados con silenciosas alas. Pero más espantosa y terrible resultaba la lentitud de mi ascenso. Ya
que por más que trepaba, la oscuridad reinante no me menguaba y un nuevo escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Temblé preguntándome por qué no aparecía la luz y de haberme atrevido hubiera vuelto la vista abajo. Me imaginé que me habría alcanzado repentinamente la luz y tanteé en vano, buscando con la mano libre el alféizar de una ventana a través de la cual poder escudriñar en torno mío y hacerme una idea de la altura en la que me encontraba. De repente, después de una eternidad de espantoso y ciego reptar por ese precipicio cóncavo y espantoso, mi cabeza chocó con una plataforma y comprendí que había alcanzado el techo, o al menos alguna especie superior de superficie. No sé cuánto tiempo transcurrió antes de alcanzar lo que aparentaba ser mi meta. Un venerable castillo cubierto de hiedra en medio de un parque frondosamente arbolado, inquietamente familiar y sin embargo desconocido. Vi que el foso estaba lleno y que algunas de las familiares torres habían sido demolidas, mientras que nuevas alas habían surgido para confundir al observador. Pero eran las ventanas abiertas lo que yo contemplaba con gran interés y delicia, gloriosamente resplandecientes de luz, dejando escapar los rumores y los sonidos del más encantador de los festejos. Llegándome a una de ellas, me asomé y vi a una concurrencia, muy bien vestida. Se divertían y hablaban animadamente entre sí. Jamás había oído voces humanas y solo vagamente podía intuir lo que se decían. Algunos rostros evocaban en mí recuerdos increíblemente remotos, otros me resultaban completamente ajenos. Entonces, a través de la ventana inferior, accedí a la estancia brillantemente iluminada y al hacerlo pasé del breve instante de esperanza a la más negra convulsión de desaliento e incertidumbre. La pesadilla se desató instantáneamente. Apenas me había deslizado al interior cuando toda la gente fue dominada por un súbito e inesperado horror de la más terrible intensidad, demudando los rostros y provocando los más horribles gritos jamás surgidos de garganta alguna. La huida fue masiva y entre gritos y pánico algunos se desvanecieron, siendo arrastrados por quienes escapaban enloquecidos. Muchos se cubrían los ojos con las manos y se abalanzaban ciegamente, tropezando torpemente en su fuga, volteando muebles y yendo a chocar contra los muros antes de alcanzar alguna de las numerosas puertas. Los gritos resultaban estremecedores y mientras me quedaba solo y aturdido en la brillante estancia, escuchando ecos que se desvanecían, temblé ante la idea de que podría haber junto a mí algo que no hubiera visto. La habitación se mostró desierta en una somera inspección, pero al llegar a una de las alcobas
Creí detectar allí una extraña presencia, un atisbo de movimiento del otro lado de la dorada puerta en forma de arco que conducía a una habitación similar. Al aproximarme al arco de la puerta, comencé a distinguir con más claridad la presencia y entonces, con el primer y último sonido que pronuncié, un alarido espectral que me sacudió casi tanto como la repugnancia recién despertada por el ser nocivo que la causaba, contemplé con espantoso detalle la monstruosidad inconcebible, indescriptible e inmencionable que con su mera presencia había convertido una alegre concurrencia en un tropel de enloquecidos fugitivos. Ni siquiera me atrevo a insinuar su aspecto, ya que resultaba el compendio de todo lo sucio, estrafalario, nefasto, anormal y detestable. Era la necrótica sombra de decadencia, decrepitud y desolación. Un fantasma pútrido y goteante de insalubre revelación. Sabe Dios que ya no pertenecía a este mundo. Al menos, ya no. Aunque para mi espanto, descubrí en sus rasgos consumidos y sepulcrales una horrenda y obsesionante parodia de ser humano y en su mohosa y degenerada apariencia alguna indecible cualidad que me estremecía aún más. Me encontraba casi paralizado, aunque no tanto como para no hacer un débil intento de escapar, un paso hacia atrás que no llegó a romper el hechizo en el que me encontraba. El indescriptible, el innombrable monstruo me tenía preso, mis ojos embrujados por las vidriosas esferas que acechaban espantosamente en su interior. Rehusaban cerrarse, y cuando se hallaban piadosamente velados y tras una primera impresión mostraban aquel ser terrible en forma turbia, traté de interponer una mano para ocultar la imagen, pero tan aturdidos estaban mis nervios que el brazo rehusó obedecer mi voluntad. El intento, empero, fue suficiente como para desequilibrarme, haciéndome titubear unos pasos para no caer. Al hacerlo, me percaté repentina y agónicamente de la proximidad de aquel ser inmundo. Cuyo sordo y odioso resollar creí oír. Casi enloquecido, fui entonces capaz de tender una mano para protegerme de la fétida aparición que tan cerca estaba, y en un cataclísmico segundo de cósmica pesadilla e infernal accidente, mis dedos rozaron la putrefacta zarpa que el monstruo había tendido bajo el arco dorado.
Les repito, señores, que sus investigaciones son inútiles. Deténganme para siempre, si quieren. Encarcélenme o mándenme ejecutar, si es que necesitan una víctima para aplacar esa ficción que ustedes llaman justicia. Pero no puedo añadir más a lo que he repetido tantas veces ya. Todo lo que puedo recordar se los he contado con la mayor sinceridad. Nada he falseado ni ocultado. Y si algo resultase vago, se debe a la negra confusión que ha nublado mi espíritu y a los dudosos horrores que ha suscitado en mí. Pero no sé qué ha sido de Harley Warren. Creo, sin embargo, y así lo espero, que disfruta de la paz del pleno olvido, si es que semejante dicha existe en alguna parte. Es cierto que durante 5 años he sido su más cercano amigo y que he colaborado parcialmente en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No niego, aunque mi memoria es incierta y confusa, que el testigo de ustedes pudo habernos visto juntos a las 11:30 de aquella espantosa noche, como dice, por la barrera de Gainesville, camino del pantano del Gran Ciprés. Incluso puedo añadir que íbamos provistos de linternas y de palas y de un curioso rollo de alambre unido a ciertos instrumentos, ya que todas estas cosas han desempeñado su cometido en aquella única escena que permanece grabada de forma indeleble en mi trastornada memoria. Como les he dicho antes, yo estaba perfectamente enterado de los singulares estudios de Harley Warren y en cierto punto había participado en ellos, de su inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos. He leído todos los que están escritos en lenguas que domino, pero son pocos en comparación con los que están escritos en lenguas que desconozco. Me parece que están escritos en árabe, y el libro infernal que provocó el desenlace, el Necronomicon,
libro que él se llevó de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en otra parte. Warren no me dijo nunca de qué se trataba exactamente. En cuanto a la índole de nuestros estudios, debo decir que ya no recuerdo nada con exactitud. Me parece providencial que así sea, porque se trataba de cosas terribles a las que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por verdadero interés. Warren me dominó siempre. Y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí una noche antes de que sucediera aquello. Al contemplar la expresión que tomó su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué, a juicio suyo, ciertos cadáveres no se descomponen jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante miles de años. Pero ahora ya no le temo a Warren, porque sospecho que ha conocido terrores que superan mi imaginación. Ahora temo por él. Pero les aseguro que no sé qué era lo que buscábamos aquella noche. Sin duda era algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo. Ese vetusto libro negro hecho de piel humana que él se había traído de la India. Pero no recuerdo exactamente qué era lo que buscábamos. El testigo de ustedes dice que nos vio a las 11:30 por la barrera de Gainesville, camino del pantano, del gran ciprés. Probablemente sea cierto, aunque yo ya no lo recuerdo con claridad. Lo único que se ha grabado en mi alma es una escena únicamente, y puede que ocurriera después de la medianoche, porque la luna creciente estaba muy alta en el cielo vaporoso. Todo sucedió en un cementerio antiguo, tan antiguo que me estremecí ante los innumerables vestigios de edades olvidadas
El cementerio se halla en una hondonada húmeda y profunda cubierta de espesa maleza, de musgo, de hierbas extrañas con tallo rastrero, donde reinaba una vaga fetidez que mi imaginación asoció con la idea de rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de desolación y abandono. Yo me sentía obsesionado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un mortal silencio de siglos. Por encima de las llanuras y montañas del valle asomó la luna creciente entre vagos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas. Y a través de sus rayos temblorosos y tenues, pude distinguir un excitante panorama de antiguas lápidas, de urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos. Todo estaba derrumbado, cubierto de musgo, ennegrecido por la humedad, medio cubierto en el espesor exuberante de una vegetación malsana. Mi primera impresión que tuve de mi presencia en aquella terrible necrópolis fue el momento en que me paré junto con Warren ante un sepulcro medio hundido, casi tapado por la tierra y la humedad. Entonces me di cuenta que traía conmigo una linterna y 2 palas, mientras mi compañero iba provisto de otra linterna y de un equipo telefónico portátil. No pronunciamos una sola palabra, ya que por lo visto sabíamos perfectamente dónde estábamos y cuál era nuestra misión allí. Rápidamente agarramos nuestras palas y empezamos a quitar hierba, matojos y tierra de aquella tumba plana de aspecto inmemorial. Después de haber descubierto enteramente su superficie, que consistía en 3 inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinarla. Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó al sepulcro y, utilizando su azada como palanca, intentó levantar la losa que había junto a unas ruinas de piedra que un día pudieran haber sido un monumento. Me hizo una seña para que lo ayudara. Finalmente, entre los dos aflojamos la piedra y la levantamos hacia un lado. La losa levantada dejó al descubierto una negra abertura
por la cual brotó un hedor tan nauseabundo que huimos horrorizados. Más tarde, sin embargo, regresamos nuevamente a aquella cavidad y comprobamos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el interior de una escalera en cuyos peldaños goteaba una especie de líquido inmundo, nacido de las entrañas de la tierra, cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me viene a la memoria las palabras que Warren me pronunció con su melodiosa voz, sin alterarse ante el pavoroso escenario que nos rodeaba. Siento tener que pedirte que aguardes afuera. Sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona tan nerviosa como tú. No te puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído o por lo que te he contado, las cosas que voy a tener que hacer y las cosas que voy a tener que ver. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que nadie que no tenga unos nervios de acero pueda afrontarlo y regresar a la superficie después en su sano juicio. No te ofendas, que bien sabe el cielo lo que me gustaría llevarte conmigo, pero en cierto sentido la responsabilidad es mía y no podría llevar a una persona tan nerviosa como tú a una muerte probable o a la locura. Te digo que no te puedes imaginar lo que hay allí. Pero te doy mi palabra de tenerte al corriente por medio del teléfono de todo. Tengo hilo suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver. Todavía resuenan en mi memoria sus palabras,
y puedo recordar las palabras que me pronunció y las objeciones que le hice. Yo tenía grandes deseos de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible en su negativa. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo continuaba insistiendo. Amenaza que le resultó eficaz, puesto que solo él poseía la clave. Pero es todo lo que recuerdo y ya no sé qué era lo que buscábamos. Después de haber accedido de mala gana a sus propósitos, Warren tomó el carrete de cable y ajustó los aparatos. A una seña suya, tomé uno de estos y me paré ante la lápida añosa y estropeada que había en la recientemente abertura descubierta. Me estrechó la mano, se cargó el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel osario indescriptible. Durante un minuto seguí viendo el resplandor de su linterna y escuchando el chirrido del alambre a medida que lo iba soltando. Pero de pronto la luz desapareció, como si mi compañero hubiera doblado la esquina de la escalera, y casi al mismo tiempo el chirrido dejó de oírse también. Me encontraba solo, pero estaba en comunicación con las profundidades gracias a aquellos cables milagrosos cuya superficie aislante parecía verdosa bajo el apagado resplandor de la luna. En el silencio de aquella necrópolis blanca y vacía, mi imaginación empezó a concebir las fantasías más horrorosas y las ilusiones más espantosas, en tanto que las tumbas y los extraños monolitos adquirían por momentos una horrenda intencionalidad. Entre los repliegues más tenebrosos del valle, plagados de repugnante vegetación, creí ver unas sombras sin forma que parecían escurrirse sigilosamente como una blasfema procesión ceremonial y ocultarse en las tumbas corrompidas de la colina. Ni siquiera el apagado resplandor de la luna lograba disolver aquellas sombras huidizas. Yo consultaba el reloj a la luz de la linterna y escuchaba con ansiedad febril por el receptor del teléfono. Así estuve durante más de un cuarto de hora, sin oír nada. De pronto sonó un clic en el teléfono y llamé a mi amigo con voz destemplada, pero a pesar de lo excitado que me sentía, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella tumba, pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa que jamás le escuchara a Harley Warren, el que serenamente había bajado antes. Me hablaba ahora desde las profundidades, con un susurro trémulo.
más siniestro que el más taladrante de los alaridos. Dios mío, si pudieras ver lo que estoy viendo yo. No pude contestar. Enmudecido solo me cabía escuchar. Luego volví a escuchar sus frenéticas palabras. Carter es increíble, monstruoso, terrible. Esta vez no me fallaron mis palabras y derramé un mar de preguntas excitadas. Aterrado, seguí preguntando: Warren, ¿qué es? ¿Qué es? Luego escuché la voz de mi amigo, enronquecida por el miedo, teñida ahora de desesperación. No te lo puedo contar, Carter. Es algo que no se puede imaginar. ¡Ay! Que no soy capaz de contártelo. Ningún hombre puede contemplarlo y seguir con vida. Dios mío, jamás imaginé cosas semejantes. De nuevo se hizo un silencio, interrumpido por el torrente de mis palabras excitadas. Luego volví a escuchar la voz de Warren, rota ya por el más incontrolable terror. Carter, pon la losa y vete. Déjalo todo y no me preguntes nada. Es tu única oportunidad. Escuché la voz que venía de las profundidades, pero aterrado no podía seguir escuchando. Luego llegó la voz de Carter con un grito supremo de increíble terror. ¡Corre! Deja la losa y vete. Es tu única oportunidad. ¡La losa! Un silencio, otro clic y de nuevo la voz débil de Carter. Carter, es inútil. Es demasiado tarde y la culpa es mía. Ni tú ni nadie podría hacer nada ya. Un silencio, una pausa. Y entonces escuché las terribles expresiones de Carter que venían desde las recónditas profundidades. ¡Corre! ¡Cierra! ¡Pon la losa y vete! ¡Carter! Lo oí, pero solo fui capaz de repetir una vez más mis frenéticas palabras. Estaba rodeado de tumbas, de oscuridad, de sombras, y allí abajo se ocultaba una amenaza que sobrepasaba los límites de la imaginación humana, y en medio de mi terror me sentí ofendido de que pudiera considerarme capaz
de abandonarle en semejantes circunstancias. Carter, huye. Es inútil, debes irte. ¡La losa! Un silencio y luego la débil voz de Warren. Ya casi ha terminado todo. No me hagas esto más penoso todavía. Tapa esa escalera infernal y salva tu vida. Estás perdiendo el tiempo. Adiós, Carter. Nunca te volveré a ver. Y entonces su susurro se dilató en un grito, y el grito se convirtió gradualmente en un alarido, preñado de todo el horror del mundo. ¡Malditas sean estas criaturas infernales! ¡Son legiones! ¡Dios mío! ¡Huye! 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 No sé cuánto tiempo permanecí allí sentado, sumido en un nuevo estupor. Pero, como les he dicho antes, yo había repetido eternamente esas palabras, pero después escuché la voz que venía de las profundidades. Y fue que nació el más espantoso horror, lo indecible, lo increíble, lo abominable. Les he dicho que durante todo este tiempo había tardado una eternidad esperando escuchar la respuesta de Warren, y que durante todo este tiempo no había oído más que la desgarrada advertencia. Pero al cabo de un rato sonó un nuevo clic en el aparato y pegué el oído para escuchar. Warren, Warren, contéstame. ¿Estás ahí? Y en respuesta oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi espíritu. Ignoro a qué criatura pertenecía aquella voz, y tampoco puedo describirla, puesto que las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que duró hasta que desperté en el hospital. Vagamente puedo decir que aquella voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral. Pero no puedo describirla exactamente con detalle. Aquí termina mi experiencia y también mi relato. Escuché la voz y ya no me enteré de nada más. La oía allí sentado, petrificado en aquel cementerio desconocido,
rodeado de lápidas leprosas y tumbas desmoronadas, en medio de aquella vegetación putrefacta y vapores corrompidos, la oí claramente, que brotó de las recónditas profundidades de aquel impuro sepulcro abierto, mientras en torno mío seguían danzando sin forma unas sombras necrófagas bajo la luna menguante. Y esto fue lo que dijo. ¡Loco! ¡Warren ya está muerto! Bueno, pues no falta nada más que agradecer a Muy bien. mis queridos amigos entrañables Querido maestro. de tantas aventuras. Gracias. Vicente Quirarte, Roberto Coria, Gracias, querido. Elena de Aro, Sergio Ruiz y más que nada Pues siéntate, a maestro. esta Está bien, así, gran no te preocupes. persona que siempre nos ha apoyado y que siempre, pues ya él tiene 40 años haciendo este tipo de teatro gótico. Yo ya cumplo este año 18 años de estar con ellos y ahora en uno de los lugares, de los recintos más importantes, si no es que el más importante, de nuestro país, el Colegio Nacional. Gracias, Vicente Quirarte, muchas gracias. Y Eduardo Ruiz Aviñón, ¡Bravo! un aplauso para él. Hasta aquí viene. Monstruo querido. Muy bien. Bueno, tenemos un, pues un espacio para preguntas, si gustan. A ver, maestro, no, tú, por favor. Oh, tú adelante. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener temporada en la sala Marlowe con las 2 obras ya completitas. Y queremos preguntarles si quieren poner luz de sala, por favor. Si ya tienen algún comentario para nosotros, por favor, alguna pregunta. Bien. Adelante, no va a venir en el examen, ¿eh? Aquí. Me parece que había alguien levantado una mano. Oye, me dejaste muy sorprendida, ¿eh? Yo le estaba preguntando aquí al muchacho de aquí al lado si tenías apuntador, porque qué bárbaro. Yo dije, ¿de dónde está leyendo? ¿Cómo está hablando todo eso? Felicidades, ¿eh? ¡Qué memoria! Sí. Muchas felicidades. Impresionante, ¿no? ¿Estás bien? Ahí hay una manita que se levantó. Allá hay una mano. Acá atrás. Buenas tardes. Tardes. Bueno, para el señor Henry,
Bueno, quisiera preguntarle cuál fue el motivo o la inspiración para hacer, bueno, el papel de Randolph Carter. Bueno, pues ya son varios años. Ya como vieron al principio que hubo un montaje del llamado de Tulu. A principios de este año, Eduardo Ruiz Aviñón me llamó y me dijo, vamos a hacer Howard Phillips Lovecraft. Entonces, esta obra él la conoce muy bien, ha dado más de 1000 funciones con Alejandro Camacho, pero ahora me dio una gran satisfacción trabajar con él por todo el apoyo que me dio intelectual, emocional, sensorial, de poder usar todas estas voces, poder usar toda mi expresión corporal, poder yo meterme en este mundo que nos fascina. Entonces, mi inspiración, más que nada, sí está basada en los ensayos, en las enseñanzas, en la guía de estos grandes personajes de la literatura, no nada más gótica, sino de la historia nacional y de la literatura beat y de la literatura maldita, que es Vicente Quirarte, Roberto Coria y Eduardo Ruiz Aviñón. Entonces, siempre trabajar con ellos es una gran, enorme, fortalecedora fuente de inspiración. Ellos son mis inspiradores. Qué bueno. Muy bien, Lolo. Allá atrás, sí hay una, hay dos. Unas dos más y ya, porque la gente ya quiere irse. Con tanto calorcito. Buenas noches. Generalmente, ¿en qué temporada se presentan ustedes? A principios de septiembre, va a estar septiembre y octubre, los jueves a las 20:30 en la Sala Marlowe. Que la Sala Marlowe, quiero decir que es un espacio alternativo. ¿Cuánto tiempo tiene el Teatro 2 Marlowe? años. Está pero Juan... vale mucho la pena que ustedes, como espectadores, le den vida. Hay que ir al teatro, hay que compartir el fenómeno teatral, que es finalmente, como decía García Lorca, la poesía, el teatro es la poesía que se pone de pie y sale a la calle. Y ese fenómeno se da con los actores, con el autor y con ustedes, por supuesto. Es donde está la del caníbal ahorita y luego va a entrar lo de Lovecraft. Está en Juan Escutia, en la Condesa. 126, a una cuadra del circuito interior. Es un lugar bastante interesante que ojalá puedan ir. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes no. No. Es que me vi como Bush, perdóname. Sí, Bush como el tonto este. Hola, ¿qué tal? Soy Ed Paladín, soy escritor de terror y ciencia ficción. Y quería preguntarte algo con el cual me he encontrado con algunos líos. Llevo 3 libros publicados y tengo una demasiada influencia referente a Lovecraft. Entonces, quería preguntarte algo. Es muy complicado, muchos autores de cine, incluso de teatro, les ha sido muy complicado llevar al escenario las obras de Lovecraft porque les da miedo no atinar propiamente lo que realmente él quería expresar o hacer. Uno cuando escribe tiene exactamente el mismo miedo. Les es complicado tener que hacer ese tipo de cosas. ¿Qué les anima o qué te anima propiamente a romper con este miedo? Y vamos, que si el cine es complicado, el teatro es 10 veces más complicado, y más en México. En un país donde nadie lee, se vuelve terriblemente difícil. ¿Qué te hace romper esa barrera y llevar a los actores propiamente a hacer algo tan increíble como esto? Muchas gracias. Pues lo hacemos porque hemos trabajado mucho en radio también, entonces a veces las escenografías son muy sencillas y optamos porque la gente con la iluminación y con el audio imagine las cosas. Entonces hemos encontrado ese lenguaje y que ahí vamos encontrando para que con cosas muy sencillas la gente imagine y se pueda hacer este tipo de teatro. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por haber venido. Pásenla bien. Gracias por su compañía. Estaremos aquí presentes.